Las guerras nos hacen mirar pueblos y geografías. Los crímenes nos hacen ver lugares y personas que no habíamos imaginado. Así conocimos a Ayotzinapa, que a muchos al principio nos costaba pronunciar y ubicar en el mapa. Aunque el conflicto entre Israel y Palestina es viejo, eso nos ha ocurrido al presenciar la guerra de exterminio que lleva a cabo el gobierno de Israel contra los palestinos. Recientemente se proyectaron materiales documentales que dan cuenta de muchas realidades del pueblo palestino, que dan contexto y nos ayudan a entender mejor esa guerra. Para hablarnos de estos materiales que proyectaron recientemente en el Cine Lido del Fondo de Cultura Económica, nos acompañan Irmgard Emmelheis y Katy Montoya. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Javier, por el espacio. Pues díganme cómo les fue con estas dos proyecciones, muy esperadas también, por cierto. Tuvimos muchísimo éxito, una gran respuesta del público y después seguimos de unas conversaciones súper ricas, ¿no? Sí. Con gente que venía como de distintos lugares, había judíos curiosos, gente que tiene más conocimiento del conflicto y tal. Entonces fueron discusiones muy ricas. Provechosas finalmente, ¿no? Provechosas, y también se convirtió como en un espacio para reunirnos y hablar del conflicto que nos pesa a todos en el corazón, y en vez de estar sola en casa viendo las noticias, como que reunirse en un espacio público para hablar de eso da un poco de consuelo, ¿no? Se aligera un poquito el peso en el corazón de ver lo que está pasando ahorita en Gaza. ¿Cómo surgió esa idea, Katy? Pues yo creo que desde octubre hemos visto como muchas proyecciones en la Ciudad de México que reencuentran como el archivo, la historia de la imagen palestina, pero estas proyecciones son únicas en el sentido que es videoarte. Entonces no solo hay como la entrada como desde el contexto, sino desde una propuesta estética en donde cineastas pues juegan mucho con la imagen, juegan mucho con el sonido. Hay piezas que se acercan más al videoclip, por ejemplo. Hay piezas que la música es aún más importante que la imagen. Usan texto de formas interesantes dentro de la pieza. Entonces creo que hay más forma como de sentir y pensar y habitar las propuestas que solo como entender el contexto, y creo que eso también es importante porque la gente podría perder interés en este trabajo audiovisual palestino, pero hay tantas propuestas que queremos como mostrar esa diversidad también. Bueno, y la sensibilidad de otros creadores que están en otros lugares y particularmente en una zona que es de conflicto ahorita, ¿no? Totalmente. Finalmente sí te da contexto. Sí, como que también eso fue una discusión interesante durante un conversatorio, como desde dónde se deberían sentir o pensar estas películas, porque no solo vemos películas para entretenernos o para sentir como felicidad, también como sentir dolor es muy legítimo como sensación o como experiencia estética, y creo que experimentar ese dolor como colectivamente también es algo muy potente y poder hablarlo después. Sí, por supuesto. ¿Querías comentar algo? Sí, justo que no es ficción, porque la ficción justo entretiene, y tampoco es documental, para eso está ambulante, sino que es un género muy particular en el arte contemporáneo, que es el videoarte, y los artistas tienen la libertad de experimentar con los nuevos medios desde otro lugar para hablar de diferentes puntos de vista del conflicto. Entonces, el primer programa estuvo enfocado en miradas desde Cisjordania y Jerusalén, pero también de palestines en la diáspora. Ya hay palestinos que son de Londres, o palestinos que son de Copenhague, o palestinos que son de Canadá, ¿no? Y queríamos dar cabida a esas voces, y también lo que implica que ellos reflexionan sobre lo que es ser palestino o palestina en la diáspora. Y también la segunda sesión estuvo dedicada a piezas exclusivamente desde la Franja de Gaza, también con un juego de miradas desde adentro o de afuera, como Rosalind Nashashibi, que nos muestra Gaza a través de la mirada de su fixer o el conductor del coche. O está, por ejemplo, una pieza de Araib Toukan que habla o más bien ella contactó a periodistas de Gaza en 2014 y hace una reflexión junto con ellos de la representación de la guerra. Y al final se trata de esto, de qué significan las imágenes de sufrimiento de otros en otros lados, que para Susan Sontag ella lo defino como la experiencia esencial de la modernidad, contemplar el dolor de alguien más en la pantalla de televisión. Entonces, muchos de los videos también hablan o son una meditación sobre la imagen del conflicto en otros lados.
también. Sobre las consecuencias de la vida que llevamos finalmente, que es una causante fuerte del dolor de muchas maneras, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención pues esta propuesta que ustedes hicieron, porque en ciudades como Berlín, que es una ciudad como muy pro en términos artísticos, tienen apoyos o tenían apoyos para músicos, para escritores, gente de danza, de teatro, que actualmente ha cambiado mucho ese contexto a partir del conflicto. A partir del conflicto, muchos artistas han dejado de tener apoyos estatales, que los tenían, simplemente por haber puesto un like a una publicación que decía no al genocidio en Gaza. Y les detienen recursos. Como que hay mucho el sentimiento de culpa en el pueblo alemán y particularmente en Berlín, y no quieren inmiscuirse otra vez en eso. Entonces, esta propuesta que ustedes hacen me llama la atención porque nos están acercando a una sensibilidad que tiene un momento bastante conflictivo actualmente, pues con el mejor ánimo, ¿no?, de acompañarnos y entender mejor algo de lo que ocurre. Sí, en ese contexto es muy importante pensar en cómo las pólizas que se practican dentro del Estado de Israel se exportan a otros lados. Y vemos que muchos palestinos dentro de Cisjordania también han sido llevados a las cárceles por posts que han hecho en Facebook, por ejemplo, o likes que le han dado, y que es totalmente prohibido dentro del Estado hacer eso hoy en día, especialmente después del 7 de octubre. Entonces, el hecho de que ahora se vea eso en Alemania no es tan sorprendente porque Alemania e Israel tienen una relación muy estrecha desde la fundación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la razón de Estado, como dice Masha Green, del Estado de Alemania es proteger y apoyar al Estado de Israel, y eso fue una forma en que Alemania pudo salir de esa culpa. Entonces, lo que vemos hoy en día de decir que el antisemitismo y la crítica al Estado de Israel son la misma cosa, en realidad son pólizas que han estado en marcha desde mucho antes del 7 de octubre, desde hace muchísimos años, no solo en Alemania, pero también en Estados Unidos y otros países. Sí, pues se mezcla, ¿no? Se dice es lo mismo, no es lo mismo. Estás hablando, Javier, del nuevo macartismo, que vemos que se está manifestando en Alemania, pero también en Estados Unidos, en Canadá. En México también hay un cerco mediático sobre, no se presenta más el punto de vista de Israel. Sí, ¿tú lo percibes así? Yo lo percibo así, sí. Okay. Tratamos de hacer la proyección en 3 museos que nos dejaron en visto. No fue fácil encontrar un espacio para mostrar el ciclo de videos. Y yo doy clases en una universidad privada y una alumna me censuró de decir, no se dice genocidio, me acusó con las autoridades mayores. Y entonces yo acordé no hablar del tema en mi clase. No, sí está tremendo. En México sí hay un cerco bastante fuerte pro-Israel. Y bueno, la semana pasada se acaba de publicar en una revista literaria prominente un texto espantoso lleno de mentiras, hablando de la soledad de Israel y condenando los ataques de Hamas a gente bailando en un rave, pero es como, ¿cómo no están entendiendo que están haciendo un rave junto a un campo de concentración, el campo de concentración abierto más grande del planeta, ¿no? O sea, ¿y cómo se atreven a hacer una fiesta? O sea, lo que estamos viendo pasar es un poquito como Zone of Interest o Zona de Interés, la película ganadora de varios Óscares, que retrata la vida de una familia justo al lado del campo de concentración. Es como la vida delante de la banalidad del mal, absoluto, la banalidad del mal. Entonces, sí hay un cerco y hay un nuevo macartismo y estás viendo la cancelación de premios, se posponen reconocimientos. Una poeta en Alemania, ¿no? En Alemania, pero en Estados Unidos también. Había sido premiada y no la presentaron porque era palestina. Justo. Hay una académica que yo admiro mucho que se llama Jodi Dean, y escribió un ensayo en el blog de Verso hablando de los ataques de Hamas como una forma de resistencia legítima a la ocupación israelí, y la retiraron de sus actividades de docentes para hacer una investigación sobre su persona. Esto es en el estado de Nueva York, no me acuerdo ahorita cómo se llama la universidad en donde ella da clases. Pero ¿qué me dices de la directora de Harvard que tuvo que renunciar también por pronunciarse el genocidio? O sea, lo estamos viendo en todos lados muy fuerte, ¿no? Este macartismo que, como dice Katy, hacer una crítica al Estado de Israel te acusan automáticamente de antisemitismo cuando para nada es el caso, ¿no? Bueno, hay muchos ortodoxos judíos que están en contra de las políticas de exterminio en Gaza, por ejemplo. Claro, y creo que viene desde un lugar de decir que
ser sionista en realidad perjudica al Estado de Israel. Ahorita estamos viendo un estado de guerra que no está ayudando a Israel, o sea, acaba de ser atacado por Irán, no está ganando dentro de Gaza, se está aislando al nivel mundial de muchos países, o sea, nada de esto ha beneficiado a judíos ni afuera de Israel ni adentro. Entonces, esta crítica de decir que realmente como apoyar pólizas de genocidio perjudica a un pueblo judío, creo que es muy acertado también. Entonces, lo que ustedes pretenden básicamente es hacernos reflexionar, compartir realidades a través de estas proyecciones de, ¿cómo les llaman? ¿Videos? De videoarte palestino, Videoarte sí. palestino. Pero sobre todo, Javier, no dejar de hablar de Palestina, no dejar de hablar en Gaza y juntarnos a hablar de eso, porque yo nunca me imaginaba una escalada de violencia de este tamaño que yo la viera en mi vida, no sé ustedes, pero yo no me imaginé ver como el desplazamiento de 1.8 millones de personas y la escala de las masacres y de cómo Israel está utilizando a la hambruna fabricada, dejando entrar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a cuentagotas, pero también apuntando a la infraestructura vital para que cuando acabe la guerra, que no vemos cuándo va a acabar, los palestinos no puedan sobrevivir en su territorio porque ya quedó tan devastado que desde dónde se va a reconstruir la vida y la sociedad allí. Sí. Sí, Katy. Pues también muchas propuestas de nuestras películas hablan de eso. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Forensic Architecture, que está basado en Londres, pero que tiene muchos integrantes en todo el mundo, incluyendo en México. En el MUAC dieron una clase sobre Forensic Architecture. Y tenemos una película de ellos que se llama Ecocidio en Gaza, que es sobre cómo Israel ha sistemáticamente apuntado a huertos y espacios agroecológicos dentro de la Franja de Gaza, o sea, un 40% hasta marzo 2024, cuando salió el documental. Y no solo destruyen esas zonas, sino que construyen barreras, construyen autopistas que cruzan estos lugares, y estos lugares son lugares en donde la población de la Franja de Gaza ha podido tomar un poco de autonomía en términos de nutrirse, porque pueden crecer o cultivar sus propios alimentos, y destruir eso es una forma de asegurar que la gente en Gaza no pueda vivir de forma digna con el poder de alimentarse después de esta guerra. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Les recuerdo que está con nosotros Irmgard Emelhais y Katy Montoya, pues hablándonos un poco, y solo un poco, porque es un tema muy complejo, complicado también, para tratar en un espacio tan corto, sobre lo que está pasando en la zona de Gaza a partir de una propuesta visual, audiovisual.
ha provocado todo lo que está pasando, la ocupación del Estado de Israel en la zona de Gaza, ha provocado muchas reacciones. Ustedes, tú, Katy, ¿ves una reacción, digamos, normal de la gente o crees que son también producto de campañas, digamos, mediáticas que se han ido encauzando de alguna manera? Sí, pues un argumento que usa mucho la derecha o personas que apoyan al Estado de Israel y tratan de atacar a grupos pro-palestinos es decir que no hay como luchas desde la sociedad civil y por eso surgen grupos como Hamas y vemos ataques como el 7 de octubre. En realidad eso no es verdad. Hay una historia muy larga dentro de Palestina de iniciativas desde la sociedad civil. Por ejemplo, en 2018, la Marcha de Retorno, que fue como un movimiento muy grande en toda la Franja de Gaza, en donde la gente pues bailaba y se acercaba a la barrera entre Israel y la Franja, y fueron muchos matados por el ejército. Otra iniciativa que es muy importante, que ya ha llegado al nivel internacional, es el movimiento de BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones al Estado de Israel, que tiene una vertiente económica, una cultural y una académica. Y en realidad el grupo de BDS en México, que tiene una página de Instagram en donde publican mucha información sobre cómo participar en esta campaña no violenta, es de apuntar campañas específicas y saber qué tipo de acción hay que hacer para generar el mayor impacto estratégico. Entonces, por ejemplo, hay ciertas empresas que hay que boicotear, y hay ciertas empresas que les hay que hacer sanciones y hay ciertas empresas en que les hay que hacer como un tipo de presión. Por ejemplo, a Google, Amazon, Airbnb, Disney, que son empresas que tienen proyectos como Google y Amazon, como Proyecto Nimbus, que hace como... tiene proyectos de vigilancia de personas de la sociedad civil en Palestina, activistas, etcétera, como presionar a que cierran esos tipos de proyectos. Y no más ayer... ¿Y se puede lograr? Son unos monstruos que tienen una capacidad increíble. Pues BDS sí ha logrado varias cosas. Por ejemplo, ha logrado a que ciertos artistas muy grandes como Shakira y Lana del Rey cancelen sus conciertos en Tel Aviv. Puma en diciembre cortó su contrato con el equipo de fútbol de Israel. Y muchas universidades en Noruega cortaron su relación también desde la parte académica con universidades en Israel, en donde académicos usaban sus plataformas para compartir mensajes que apoyaban el genocidio en Gaza. Entonces sí funcionan, digamos. Sí hay como logros muy importantes. Digamos, individuales, pero también hay respuestas como orgánicas o organizadas de otra manera. Totalmente. Y dentro de México estas cosas también se pueden hacer, se puede poner presión, por ejemplo, sobre Cemex, que trabaja sobre el muro entre Estados Unidos y México, que usa como las mismas tecnologías de vigilancia y de infraestructura que se usa para el muro de apartheid entre Cisjordania e Israel. ¿Hay otras manifestaciones que den cuenta de lo que está ocurriendo por allá? Nada más déjame hacer un comentario. Una campaña de boicot ayudó mucho en Sudáfrica para acabar con el apartheid en los años 90. Entonces no perdemos fe en la campaña de boicot acá. Otras, pues está habiendo manifestaciones multitudinarias en las ciudades, en las capitales principales alrededor del mundo. Y pues ahorita está floreciendo exposiciones de arte palestino, programas de cine, literatura, ¿no? Se están poniendo de frente las voces de los palestinos como una manera de apoyarles. Y tenerlos presentes, digamos. Y entonces no hay que dejar de hablar de Palestina ni de lo que está pasando en Gaza, sobre todo en toda su complejidad, y no separar que lo que está pasando en Gaza es aislado de lo que está pasando en Cisjordania o a los palestinos que viven adentro de Israel, sino que es una intensificación de las campañas genocidas que llevan operando desde hace 70 años en el territorio palestino, ¿no? Y nada más quería mencionar también que en esa marcha del retorno de 2018 mataron a muchos palestinos los soldados israelíes cuando los palestinos se acercaban al muro a protestar, se acercaban con paracaídas y con signos de paz. Israel les disparaba a las piernas a los jóvenes, entonces hay unos 5 o 6 mil jóvenes que tienen una pierna amputada
por este tipo de herida. Y ahorita estamos hablando, ¿no? Me acuerdo de las cifras, 19,000 niños huérfanos de esta guerra nada más en Gaza, 33,000 víctimas, 70,000 heridos que no tienen hospitales a donde ir, ni medicinas, ni agua, ni nada. Y pues sí, está horrible. No podemos quedar así. Claro, no podemos quedar así. ¿Qué querías decir, Katy? Que también una de las cosas que Israel está haciendo es estrenar nuevas tecnologías de matar dentro de Gaza. Hemos visto, por ejemplo, ayer un nuevo tipo de dron o helicóptero que emite sonidos de niños llorando, y cuando palestinos salen a ver qué está pasando, también estos drones los matan. Entonces, empresas como Elbit Systems, que es como la empresa... la primera empresa que pues, desarrolla estas tecnologías, también está siendo apuntada por BDS, y eso también es muy importante porque esa empresa tuvo que cerrar una de sus sucursales dentro de un pueblo en Inglaterra. Entonces sí vemos que está funcionando ese tipo de presión. O sea, la presión económica. Sí. No te consumo. Sí. Y la Sí, protesta frente de protesta. esa sede, sí. Sin duda alguna. ¿Querías comentarnos algo más tú, Imgar? Creo que Sí, nada tenías más algo. también para cerrar, Ajá. para que dimensionar la crueldad. Hay como 7,000 personas que están siendo arrestadas en Cisjordania a través de redadas, y hay gente que le están teniendo que amputar una mano porque los tienen con esposas en posturas súper incómodas por horas y les tienen que Se amputar. necrosan O sea, para dimensionar la crueldad y el horror, ¿no? Y la Sí. escala de lo que está pasando. Y decir que lo que está pasando en Gaza también es igual de importante lo que está pasando en Cisjordania, en donde 7,000 presos desde el 7 de octubre, ataques de colonos israelíes desde sus asentamientos hacia pueblos palestinos, que el fin de semana vimos de los ataques más violentos desde el 7 de octubre. Entonces hay una escala de violencia en los dos lugares que son muy importantes. Y también recalcar que las plataformas son cómplices con la ocupación y el genocidio, como Google, Facebook, Amazon, que censuran contenidos pro-palestinos o que tienen que ver con Palestina. Y, por ejemplo, para pagar a nuestros artistas, estamos tratando de hacerlo a través de PayPal, y PayPal no opera en los territorios ocupados ni en Gaza, ¿no? Entonces, puros bloqueos por todas partes, por parte de las plataformas. Pues estamos casi por terminar. ¿Quieres agregar tú algo, Katy? Pues como somos programadoras, creo que también dentro de lo que dice Imgar es importante decir que hasta ChatGPT, YouTube ha hecho muy difícil nuestro trabajo de subtitular estos trabajos, de subirlos a las redes. Nos quitan videos, no nos dejan usar su tecnología para subtitular las películas que queremos mostrar. Entonces, en realidad sí es como una lucha contracorriente mostrar estas películas, pagar a los cineastas palestinos que participan y regalan su obra, y pues ahí andamos como tratando de mostrarlo de todas formas. Pero insisten. Sí. Claro. ¿Algo que tú quieras comentar o cerrar con un comentario? Hay que seguir hablando de Palestina y de Gaza. Tenías un poema que nos querías compartir. Ay, sí. Casi siempre me gusta citar a Mahmoud Darwish, que fue contemporáneo de Octavio Paz y murió en 2008, pero hoy voy a leer un fragmento de un poema de Suheir Hamad. Ella es palestina de Brooklyn y escribe sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Anochecer exhausto, luego de anochecer. Pájaros volaron sobre la reunión de Shifa, el hospital que destruyeron. Una canción enloquecida volando sobre un cielo, desarbolado, cargando hospital humeante. Pasillos botando gente, esposada en vestíbulos oscurecidos. Pájaros insistieron, sangre por todas partes. Se cortan las cabezas, díganles a todos. Los pechos más pequeños implosionan pluma. Pájaros embrujados a las costillas, exponiendo. Un aullido que es asesinato, carece de reposo. Murmura, esto no es un sueño. Esto no es un sueño. Gracias, Imgar. Gracias, Javier. Gracias, Katy. Gracias, Javier. Y seguimos aquí. Yo los espero la próxima semana en Debate 22.